Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora este corto versículo, amados hermanos, se sitúa en el marco de la última cena del Señor y el lavamiento de los pies de parte del Señor Jesucristo a sus discípulos. Un evento crucial en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, porque fue la noche que fue entregado, cuando lavó los pies de sus discípulos y cuando instituyó la Santa Cena, precisamente lo que vamos a celebrar el día de hoy. El Señor Jesús, consciente de su inminente sacrificio, demuestra su amor y servicio incondicional por sus discípulos de una manera tangible y muy sorprendente. No solo dándoles ejemplo de humildad y servicio al lavar sus pies, sino muriendo pocas horas después en la cruz para salvarlos. Este corto verso encierra un maravilloso y profundo significado que trasciende el contexto histórico y nos invita a reflexionar sobre el verdadero amor, el servicio y la entrega de nuestra vida a la voluntad de nuestro santo Dios. Quiero que meditemos en dos frases que están en el verso 13. La primera es: sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. El Señor sabía que para pasar de este mundo al Padre, el Señor no solamente tenía que morir, sino que tenía que pasar por el Calvario. Y el pasar por el Calvario implicaba beber la copa amarga del juicio de la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso el Señor oró la noche que fue entregado en Getsemaní las siguientes palabras en Mateo 26:42. Escuchen lo que Él dijo, Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor ora y le dice al Padre: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Beber la copa implicaba recibir la ira de Dios y el abandono y el rechazo de su Padre Celestial. Y esto era algo terrible. El Hijo sería abandonado por su Padre. Por eso Él en la cruz dijo en Mateo 27:46 las siguientes palabras. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre abandonó a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras realmente no fueron arrancadas tanto por el dolor corporal que ciertamente Él estaba padeciendo. Fueron más bien la expresión de un hombre oprimido, pagando y cargando el enorme pecado y la enorme culpa de nuestras iniquidades. En esas 6 horas de suplicio en la cruz, la iniquidad de todos nosotros gravitaba pesadamente sobre el crucificado como una enorme e insoportable carga
peso que aplastaba el cuerpo y el espíritu de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. En esos momentos, el Hijo de Dios fue hecho maldito por nuestros pecados. El Padre no lo trató como a su Hijo amado, sino como un maldito, cargando y descargando su santa ira para castigar el pecado de todos nosotros. Quiero que piense usted en eso. En esos momentos el pecado de todos nosotros gravitaba pesadamente como una carga insoportable que el Señor no podía aguantar, pero que la aguantó hasta la muerte. Es por eso que en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribió, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como nosotros violamos la ley nos condena y somos considerados malditos. Por eso el Padre dice, malditos al fuego eterno, todos aquellos que no lavan sus pecados en la sangre del Cordero. Cristo se hizo maldito por nosotros, cargó todas nuestras iniquidades sobre Él. Por eso Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la versión lenguaje sencillo dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Él. ¿Cómo trató el Padre al Hijo? Como un vil criminal, como un maldito. No pagando el pecado de Él, porque Él no tenía pecado, sino pagando el pecado que fue nuestro, que fue cargado sobre Él para llevar nuestras iniquidades. Y esto nos lleva a nuestro segundo, o la segunda frase de nuestro versículo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa es la segunda frase. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta frase tiene dos ideas. La primera idea es que Cristo amó salvíficamente a los suyos que estaban en el mundo. No amó a todos los que estaban en el mundo. Dice el texto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Él no amó a todos los hombres que estaban en el mundo. Amó a los suyos que estaban en el mundo. Él dio su vida solo por la iglesia. Como Pablo bien dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la segunda idea de la frase es que dice el texto que los amó hasta el fin. La frase los amó hasta el fin significa un amor que no conoce límites, un amor que no conoce fronteras, un amor que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, un amor que va hasta el último instante de su vida para cumplir un fin, para cumplir un propósito. Y ese es el amor de Cristo. Es una frase que indica que el Señor se entregó completamente y que estuvo dispuesto a tomar la copa de la ira de Dios por los suyos, sin importar lo que tuviera que enfrentar y padecer para cumplir la voluntad de Dios y para redimir a los que el Padre le había dado. En este pasaje, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos invita, amados, a vivir una vida semejante a la de Él. Una vida centrada en el amor, centrada en la humildad, centrada en el servicio y la entrega a Dios el Padre.
El Señor Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo de vida. A Él debemos imitar, a Él debemos seguir. Al seguir el ejemplo de Jesús, nuestras vidas son santificadas y podemos influenciar las vidas de quienes nos rodean, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, dejando un impacto positivo en las personas con quienes nos relacionamos si nosotros imitamos a Jesús. En este pasaje Jesús nos muestra el verdadero significado del amor. Un amor que va más allá de las palabras y que se manifiesta en acciones concretas que realmente sirven y tienen trascendencia para el bien del prójimo y para la gloria de Dios, sin importar el precio del sufrimiento que tengamos que pagar. Porque el amor verdadero todo lo sufre y todo lo soporta, dice en 1 Corintios 13. El amor verdadero todo lo sufre, todo lo soporta. Al observar el amor del Señor, en lo que les he mencionado anteriormente, amando a los suyos hasta el fin, podemos hacer un autoexamen a nuestra vida, queridos hermanos. Esposos, sí, a usted, esposo, esposa, que está aquí, esposo que tiene mujer, le estoy hablando a usted. Esposa que tiene esposo, le estoy hablando a usted. Si usted realmente son de aquellos que el Señor amó hasta el fin, ustedes deben amar a sus esposas y serles fieles a ellas hasta el fin, es decir, hasta la muerte. Eso es seguir el ejemplo de Cristo. Eso es imitar a Cristo. ¿O es que acaso la Biblia no dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Pero qué tristeza que muchas y muchos esposos abandonan la mujer de su juventud después de que ella les han dado hijos, compañía y los mejores años de su vida, dejándola como un trapo viejo. ¿Es eso de Dios? ¿Es eso imitar a Cristo, esposos que me escuchan? El Señor hoy les llama a amar a sus esposas hasta el fin. Así se ponga vieja, así se arrugue, así le salgan pategallinas, así le dé artrosis, así quede postrada en una silla, así le dé Alzheimer. Estamos llamados a amar a nuestras esposas hasta el fin. Recuerde, esposo, que usted también va para viejo. Y el amor que usted dé, ese amor le darán. ¿No creen que es justo obedecer al Señor Jesucristo? Qué tristeza y dolor que muchos esposos, conociendo la voluntad del Señor, son infieles, quebrantando el pacto matrimonial, siendo desleales a la mujer de su pacto. Me pregunto nuevamente, ¿eso es imitar a Cristo? ¿Eso es amar hasta el fin como Cristo nos amó? Recuerden lo que dice Hebreos 13, versículo 4. Quiero que lo busquen, Hebreos 13, versículo 4. Observen lo que dice la palabra de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Escucharon esas palabras? El Señor dice: honroso sea en todos, no en unos, no en los que asisten más y son más juiciosos en la iglesia, y yo como no soy tan juicioso, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, honroso sea en todos. ¿Qué cosa? El matrimonio y el lecho sin mancilla, su cama, su relación de intimidad. Su cuerpo solo es para su esposa. Esposa, su cuerpo solo es para su esposo, no para otros. Porque escuchen las palabras:
que si tú tienes un lecho con mancilla, es decir, si eres fornicario y adúltero, tú serás juzgado por Dios. Y horrible cosa es caer en manos del Dios vivo por su infidelidad, por no imitar a aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, entender el Evangelio es lo que cambia la vida de las personas. No son las motivaciones personales, es entender el Evangelio. La motivación de mi vida debe ser Cristo y su obra, su ejemplo de vida, hermanos. Y eso es lo que transforma el alma. Y tú que has sido traicionado o traicionada, te digo en esta mañana, perdona, porque Jesús amó hasta el fin, incluso a aquellos que lo traicionaron. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos nosotros perdonar. Perdonar y olvidar las ofensas y los desacuerdos con tu cónyuge te hace imitar a Cristo. Y eso santifica tu vida. El matrimonio es algo muy precioso. Y al principio del matrimonio es fácil amar. ¿No es verdad? Es fácil amar. Todo es color de rosa. Todo es miel. Pero apenas pasan los años y vienen las situaciones difíciles, ya no se ama como al principio. Así que el matrimonio es fácil, amar al principio, pero Jesús nos enseña a amar hasta el fin, es decir, hasta la muerte. Si miramos a Cristo, querida iglesia, queridos hermanos, queridos jóvenes que piensan casarse, queridos jóvenes que ya están casados, si miramos a Cristo, podemos amar hasta el fin. Les invito a participar, amados hermanos, de la Santa Cena, mirando a Cristo con un profundo y sincero agradecimiento hacia Él, porque Él estuvo dispuesto a amarnos hasta el fin, sin importar lo indignos e inmerecedores que somos. Él estuvo dispuesto a entregar su vida para perdonarnos y hacernos parte de Él y llevarnos a su santa presencia para estar con nosotros por siempre en el matrimonio perfecto entre Cristo y la iglesia. Oremos. Señor, ayúdanos a entender, a comprender el glorioso y santo Evangelio, el único que tiene poder para transformar, para corregir, para instruir en justicia. Al entender el Evangelio, podemos entender quién eres tú, quiénes somos nosotros y qué debemos hacer, qué debemos imitar, cómo debemos reaccionar, cómo debemos comportarnos. Altísimo Dios, bendice esta enseñanza y transforma los corazones, impacta las conciencias y trae renovación en tu Santo Espíritu a tus hijos infieles, porque todos somos infieles de una o de otra manera. Perdona nuestros pecados el día de hoy, Señor. Lávanos de nuestra maldad y permítenos, Padre Santo, hoy participar de tu santa mesa en espíritu y en verdad. Examinaos, confesando nuestros pecados, perdonándonos los unos a los otros, de la manera que tú lo hiciste por nosotros, que nos amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo el Señor que su hora había llegado, como había amado a los suyos para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Ayúdanos a amar a nuestra pareja hasta el fin. Ayúdanos a amar a nuestros hijos hasta el fin. Ayúdanos a ser fieles en todas las cosas hasta el fin, Señor. Perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos de nuestra maldad.
Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesús, quien murió y pagó y sufrió el peso insoportable de nuestras iniquidades, bebiendo la copa amarga de la ira y del juicio de Dios. Te lo pido en el nombre de Él. Amén y amén.